Vamos a dar comienzo a este panel sobre la innovación tecnológica en los insumos en el agro. Tenemos 4 representantes de sectores de la producción y desarrollo de insumos realmente de gran peso y valía hoy en nuestro panel. Cuando hablamos de innovación tecnológica en agricultura, uno dice, nunca voy a dejar de sorprenderme. Desde los albores de la agricultura moderna, como planteaba hoy el doctor Gianpietro, el aporte de tecnología y primeramente que nada las tecnologías de insumo ha sido constantes y unos componentes muy importantes del desarrollo y crecimiento de nuestros sistemas productivos. No son las únicas las tecnologías de insumos, son las que vamos a analizar hoy, las tecnologías de procesos y las tecnologías de información, que entre las que hemos visto en el panel anterior, forma parte también de este elenco que contribuye constantemente a romper las barreras de la productividad y eficiencia de nuestros sistemas productivos. En este caso tenemos, como señaló Pablo, representados aquí el sector de las semillas o la genética, el sector de la microbiología, el sector de la fertilización y el de los agroquímicos plaguicidas fundamentalmente. La dinámica del panel que hemos pensado es la de permitirle primero a cada uno de ellos que haga una introducción sobre cuál es el estado de avance que tienen las líneas o programas en cada uno de estos sectores en el mundo. ¿Sí? Y le pediría, por ejemplo, a Federico si puede prepararse para esa introducción, entonces que tendiente a responder la pregunta de cuáles son las principales áreas de trabajo e innovaciones que se plantean dentro de la genética a nivel mundial. Escuchémoslo. Bueno, gracias Emilio, la verdad que es un placer poder compartir este panel con ustedes y por supuesto esta convocatoria de CREA, por la cual agradezco a los organizadores. De alguna manera me toca hablar de la industria de la semilla y principalmente lo que es la biotecnología aplicada al mejoramiento genético, y en ese sentido les cuento que estamos trabajando en 4 áreas temáticas que quizás no sean novedosas, pero que sí estamos abordando con herramientas novedosas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con protección de los cultivos, temas como resistencia a nuevos herbicidas, a insectos y enfermedades. El tema de eficiencia en la utilización de nutrientes, hay cosas que podemos hacer desde el punto de vista genético para mejorar la eficiencia con la cual las plantas utilizan los nutrientes. Estamos trabajando también en modificar composicionalmente lo que producimos, ya sea para generar un beneficio en la industria procesadora o para algún atributo nutracéutico que el consumidor perciba en forma favorable. Y por supuesto el objetivo número 1 de la industria siempre tiene que ver con aumentar el rendimiento, y eso es algo que hoy estamos abordando con herramientas como nunca antes tuvimos, ya sea utilizando la ingeniería genética, la transgénesis o sistemas de alta resolución de marcadores moleculares. Todo esto de alguna manera responde a 2 megatendencias que existen en los agronegocios hoy en día, que tienen que ver por un lado con la creciente demanda sobre los productos derivados de la agricultura y por el otro tiene que ver también con el fuerte interés en preservar los recursos ambientales y la salud humana. Y de alguna manera las empresas que estamos en el negocio de la genética vegetal tratamos de responder estas 2 preguntas antes de abordar cualquier nuevo desarrollo. Esto es un poco para bajar a tierra lo que les comentaba, es simplemente tomando a la soja como un ejemplo de las cosas que se están haciendo y lo que el productor posiblemente pueda ver en los próximos 10 años. En forma más inmediata, probablemente nuevas resistencias a herbicidas y lo que es la primera generación de tecnologías para tolerancia a insecto en este cultivo por vía de la transformación genética. Hay algún esfuerzo también en lo que tiene que ver con atributos composicionales en el campo de los aceites.
Estamos convencidos que para mitad de esta década vamos a tener los primeros eventos con rendimientos aumentados, fundamentalmente por tolerancia a estrés ambiental, hídrico o salino, y probablemente ya más para el cierre de la década tengamos las primeras tecnologías para el uso eficiente del nitrógeno y fósforo que hoy están en el pipeline de casi todas las empresas. Creo que también es interesante mencionar que la biotecnología, como la estamos viviendo, por lo menos en la industria de la semilla, en la década que transcurre, probablemente nos llegue también en cultivos en los que hasta ahora no teníamos esta posibilidad. En nuestro país están en el sistema regulatorio en consideración cultivos como el cártamo para una serie de aplicaciones que tienen que ver con una industria naciente que se llama molecular farming, el tema de la caña de azúcar o los cultivos forestales muy vinculados a lo que es la industria de los biocombustibles, y pensamos que probablemente para mitad de esta década tengamos la posibilidad de disponer de cultivos transgénicos de trigo y algunas especies forrajeras, cosa que hasta el momento no disponíamos. Todo esto creo que de alguna forma nos posiciona para la década que viene, que es una década en la que los negocios van a estar centrados en lo que es la economía verde o la economía ecológica. Y bueno, estas son cosas difíciles de predecir, pero al menos es algo que la industria está tomando como norte, en donde ya vamos a diseñar tecnologías en la semilla, no solo para aumentar la productividad, sino para adaptar la genética vegetal a procesos pensados para reemplazar de alguna manera o complementar de alguna forma a la industria petroquímica. Y eso creo que es algo interesante para tirar en el panel después, y simplemente con esto era una forma de disparar la discusión e introducir la temática del mejoramiento genético o la genética de semillas en esta tarde. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias. Un elenco, una paleta de temas sumamente interesantes, cada uno de ellos un gran mundo. Pero veamos qué nos dice Santiago Norris ahora. Santiago, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuáles son las principales áreas y el trabajo que se está haciendo en el desarrollo de microbiología? También uno podría preguntar, ¿por qué vale tanto una empresa de organismos biológicos? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a intentar darles un pantallazo sobre lo que es la industria de la microbiología agrícola, qué pasó hasta ahora y qué cambios vemos nosotros de acá para adelante. Quiero aclarar que no soy microbiólogo ni científico. Simplemente hace muchos años que trabajo en esta industria, de manera que les voy a dar mi visión desde el punto de vista del negocio. Lo primero que me gustaría hacer es caracterizar el negocio, dónde estamos hoy, desde el punto de vista del tamaño, para caracterizar esto. El negocio de agroquímicos en el mundo es un negocio de unos 40.000 millones de dólares. El negocio de tratamiento de semillas es de 1.500. Y de esto los biológicos son una pequeña parte. De manera que la primera definición, este es un negocio chico, es un negocio nicho. Ninguna de las compañías grandes de agroquímicos participan en este negocio, y por ende ustedes pueden inferir que la capacidad de investigación y desarrollo de esta industria es bastante limitada si la comparamos con los de agroquímicos. De manera que si vemos un poco qué se ha hecho hasta hoy, esta posiblemente es una particularidad de la industria. Esta industria no ha evolucionado hoy por su tecnología de producto, entendiendo por producto el microorganismo en sí. Y la razón para esto es que aislar microorganismos del suelo es una tarea muy difícil, muy cara y muy lenta. Por lo tanto, prácticamente no se puede hacer. Si bien proliferan en el suelo una enorme cantidad de microorganismos, tenemos la capacidad, por métodos tradicionales, de aislar bastante menos del 1% de ellos. Ahora, si miramos tecnología de procesos, acá, a partir de que en el año 91 se logró hacer crecer una bacteria en un líquido acuoso enriquecido, esta industria ha progresado exponencialmente.
todos los avances que se han logrado en los últimos 20 años tienen que ver con la tecnología de proceso. Y de esta manera se ha logrado tener productos con más infectividad, con mayor sobrevivencia, se ha eliminado la necesidad del frío, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay diferencias entre empresas en cuanto a su capacidad de proceso y hay diferencia entre productos. Pero claramente esta industria se ha desarrollado por lo que ha hecho en tecnología de procesos. Y el otro ejemplo importante que debemos mencionar es el link con la biotecnología. Ustedes saben que el mejor ejemplo es el Bacillus thuringiensis, es una bacteria que estaba disponible desde el siglo pasado. Conocíamos el producto y sabíamos su efecto benéfico, pero hasta que no logramos un proceso para hacerla, para llevarla a un uso efectivo, era una bacteria que incluso había productos en el mercado, pero los productos no funcionaban del todo bien. Con la ayuda de la biotecnología, cuando se descubrió la proteína y se pudo incluir esta proteína en la planta, sucedió lo que ustedes vieron con los BT, y como esa proteína se siguió desarrollando, hoy vemos como hay eventos que se van incorporando cada vez más y el espectro de control de la planta se va, por lo tanto, ampliando. De manera que podríamos concluir que hasta acá esta ha sido una tecnología de procesos y una tecnología que ha dependido, cuya evolución dependió de la ayuda de otras, el link con la biotecnología o el apoyo de otras industrias. Y la capacidad de investigación y desarrollo ha sido limitada. Pero ¿qué vemos pasando de acá en más? Nosotros estamos viendo cambios significativos en cuanto al interés que despierta los productos biológicos. ¿Y por qué es esto? Hay varias cosas que están ocurriendo. La primera, que creo que es importante, es el costo de poner una molécula nueva en el mercado, una molécula química en el mercado hoy supera los 220, 230 millones de dólares y se tarda de 10 a 12 años. De manera que ustedes comprenderán que la molécula que se someta a eso tiene que ser una molécula muy probada y una molécula que tenga presencia mundial. Por lo tanto, hay pocas moléculas nuevas. El segundo punto es esta capacidad que han tenido los biológicos, me parece, de comunicarse mejor. Y este cambio que se percibe en el mundo, en este congreso se habló repetidas veces de las limitaciones que tenemos para seguir produciendo con fertilizantes muy caros o con stocks de fertilizantes que se agotan, o el efecto del medio ambiente, las políticas sustentables, etcétera. Y los biológicos, en realidad, no van a sustituir a los fertilizantes, pero son productos complementarios. Y esto está despertando un montón de interés desde las empresas de agroquímicos, las empresas de fertilizantes y demás, para ver de qué manera podemos aprovechar esta sinergia y trabajar juntos. Pero yo quisiera hacer acá hincapié en un punto que me parece importante y que para nosotros va a significar un cambio de relevancia. Los productos biológicos son sensibles a la calidad de aplicación. Desde Nitragin nosotros hicimos 1.300 encuestas a productores CREA, productores pools, productores de avanzada y demás, para medir calidad de aplicación. Las respuestas que encontramos en esa calidad de aplicación, lamento informarles que no fueron buenas. El 52% de lo que nosotros recogimos no era satisfactorio. Quiere decir que 1 de cada 2 productores que aplica un biológico, y en estos casos a veces con un químico, porque estaba acompañado de un fungicida, no tenía la cobertura mínima necesaria para que eso se pudiera desarrollar adecuadamente. De manera que esto es una mala noticia. La buena noticia es que yo chequeé la base de datos de ACREA y toda la gente que se anotó en el Congreso no es la que está representada en esta encuesta. Son los otros, los que no vinieron al Congreso, los que hacen estas cosas. Ustedes están todos fenómenos. Pero nosotros a partir de acá vemos esto cambiando. Porque
En Estados Unidos se ha producido un cambio muy significativo en este sentido. Ya este año 2011 no se vendió semilla de soja que no estuviera pretratada. Nosotros vemos un viraje importante hacia el tratamiento industrial. Tenemos nosotros ya instalados este año 10 centros de tratamiento, más uno en Uruguay, otro en Paraguay, y antes de fin de año vamos a tener 30 centros de tratamiento. Teníamos una barrera importante para hacer esto, que es tener un producto que tuviera 90 días de vencimiento sobre semilla, y ese registro lo hemos obtenido hace 10 días, o sea que eso ya está disponible. Esto ofrece, me parece que abre un montón de posibilidades nuevas. Vamos a poder presentar un producto con garantía, un producto trazable, un producto que se le puede agregar insecticida, fungicida, polímeros, etcétera. Y creo que vamos a poder trabajar mejor zonalmente. No tiene mucho sentido estar haciendo el mismo tratamiento en el NOA que en Tandil. Con estos centros de tratamiento nosotros aspiramos a poder interactuar mejor con el productor y crear de esta manera una conciencia de necesidad real para que esta semilla tratada profesionalmente pueda responder a las necesidades reales de cada zona. El otro punto creo que nos va a cambiar la vida significativamente es lo que llamamos el acceso a tecnologías cruzadas y conocimientos atomizados. Emilio pregunta ¿por qué Novozymes? Nitajín fue comprada el año pasado por una empresa que se llama Novozymes, y yo me pregunto, que pagó por ella casi 300 millones de dólares. ¿Por qué una empresa pagaría por una empresa de biológicos, que vimos que es un mercado relativamente pequeño, casi 300 millones de dólares? Y hay por lo menos dos razones reales. La primera es porque tienen una enorme expectativa en que los biológicos van a ocupar en los años por venir una posición mucho más relevante. La segunda es que esta empresa Novozymes es una empresa que lidera el mercado de enzimas. Las enzimas se producen por un proceso de fermentación. Y ellos tienen una tecnología y una cantidad de inversión puesta en investigación y desarrollo que supera por mucho lo que podemos hacer en esta industria. Entonces, resulta que nosotros accedemos de la noche a la mañana a un escenario, a un mapa de este tipo, donde pasamos de tener 2 centros de investigación que teníamos, uno acá y uno en Estados Unidos, a tener 10, con más de 1000 personas dedicadas a investigación y desarrollo, y una base de datos que se retroalimenta permanentemente y que nos permite acceder a información que jamás hubiéramos soñado. Esto es una muy buena noticia para nosotros, pero también es una muy buena noticia para la industria, porque nosotros nos fuimos convenciendo con los años, parte de eso aprendimos en los grupos CREA, que el conocimiento no se puede capturar y encapsular, de manera que lo que nosotros capturemos como información rápidamente se va a diseminar por la industria, y creemos que esto va a cambiarle un poco la cara a la industria en general. Rápidamente, para mencionar las líneas de trabajo actuales, tenemos acceso a un montón de herramientas que antes no teníamos, y esto lo que ha hecho es cambiar la plataforma de trabajo de nuestra compañía como la conocíamos hasta hoy. Hoy vamos a dejar de llamarnos una compañía de inoculantes para pasar a ser una compañía de productos biológicos. Y esta es la plataforma tecnológica que nosotros tenemos armada. Así vamos a trabajar. Vamos a tener 3 divisiones bien marcadas. Cada uno de estos tiene un producto. No voy a entrar en detalle de esto porque no nos da el tiempo, pero quiero que sepan que atrás de esto hay un proyecto específico, un responsable específico, un presupuesto y una meta para cada una de las acciones que tenemos marcadas aquí. Y solamente a modo de ejemplo, voy a recorrer 2 o 3 con ustedes. Esto es en Dinamarca, un estudio muy avanzado, en este caso sobre plantas de ají para control de trips, donde se ve la planta con una fuerte infección y totalmente resistente a trips. Esto ya está muy avanzado, casi para salir. Este es un ensayo de un bioherbicida. Hay mucha expectativa en la compañía puesta en este producto. Hay todavía problema de costos para traerlo a los cultivos nuestros, pero esto está en verduras y hortalizas. Este es un producto, fíjense, contra el control o contra el herbicida normalmente utilizado,
con 12 semanas de pretratamiento. El tercero es una línea que les muestro, las moléculas que nosotros llamamos de biopromoción. Esto es muy interesante porque estas moléculas señal nosotros ya las teníamos en el mercado acá como producto de la fermentación, pero ahora hemos logrado aislar esta molécula en estado puro. Por un proceso de síntesis hemos logrado separar la molécula. Quiere decir esto que al tener esta molécula en estado puro, nosotros podemos utilizarla en trigo, en maíz, en arroz, en girasol, en fin. Estamos con ensayos avanzados de estos y con muy buenas expectativas, de manera que nos abre un espectro completamente distinto a lo que teníamos hasta hoy. Y el último ejemplo es un biofertilizante. En realidad este es un solubilizador de fósforo, que es la nave insignia de Novos, es un producto muy exitoso en Canadá. Este producto ya está ensayado desde hace 1 año y medio en la Argentina con muy buen resultado. Nosotros queremos llevarlo al mercado estaqueado junto con los inoculantes, promotores de crecimiento, etcétera, como un producto múltiple. De manera, como estoy sintiendo los ojos de Emilio en la nuca, todos conocen la belicosidad de Emilio, que no me querría enfrentar, voy a ir a unas conclusiones rápidas. La primera es que esperamos un muy fuerte crecimiento del tratamiento industrial versus la aplicación al campo. Esos ejemplos que dimos me parece que hablan a las claras de que esto va a significar un paso muy importante para esta industria. Vemos el biocontrol jugando un rol mucho más fuerte que en el pasado. ¿Vamos a sustituir insecticidas y fungicidas? No. Pero vamos a aprender a usarlos mejor. Vamos a aprender, me parece, cuál es la dinámica de funcionamiento mejor y vamos a hacer un manejo más sustentable. Vemos estas tecnologías presentadas como lo que nosotros llamamos estaqueadas. Un inoculante, un promotor de crecimiento, un protector, un solubilizador de fósforo, etcétera. Y vemos la venta como se hacía de inoculantes para soja solo decreciendo, como perdiendo valor. Las empresas del futuro, para subsistir en este nuevo mercado que se está armando, deben ser focalizadas y tener una fuerte capacidad de investigación y desarrollo. La verdad que yo no le veo mucho futuro a esas compañías regionales que había que podían subsistir vendiendo inoculantes si no tienen la capacidad hoy de sumarse a un desafío importante en investigación y desarrollo. Y por último, estos no son datos nuestros, sino de un informe Jeffries y otros que andan circulando por el mundo, donde se le asigna a la biotecnología una participación del 12 al 15% en el incremento del valor, del rendimiento, que es en definitiva lo que a nosotros nos interesa en los próximos años. Muchísimas gracias, espero no haberlos confundido totalmente y podemos aclarar algunas cosas más en las preguntas. Muchas gracias, Santiago, realmente magnífica síntesis del estado de la cuestión y una excelente base para la discusión posterior de algunos de los temas. Venimos con la mitad del panel analizando aspectos que hacen tanto la preservación del medio ambiente y la salud, desde la genética y desde la microbiología, tanto lo que hacen al promover la productividad o el crecimiento de la productividad desde la genética y de la microbiología. Vamos a pasar entonces a escuchar a Frank y su visión de esta pregunta sobre los principales áreas de trabajo y de desarrollo que a nivel mundial se están generando dentro de lo que es el sector de los fertilizantes. Frank, por favor. Muchas gracias. Great to be here in Argentina. I like it very much. I'm from the fertilizer industry, and fertilizer and plant nutrition is a very wild. Pertenezco a la industria de fertilizantes, es un campo muy amplio, muy grande, y hoy me voy a centralizar en el tema de los fertilizantes
que es la huella de carbono en los fertilizantes, que es un tema que está incrementando en cuanto a su importancia, y tenemos que abordar este tema para los años próximos. Antes de comenzar, quiero mostrarles algunos ejemplos de la huella de carbono y mostrarles algunas aplicaciones, y quiero mostrarles cómo calculamos dicha huella y lo que significa. La huella de carbono es la agregación o la combinación de todas las emisiones de gases de invernadero que ocurren durante el ciclo de vida de un producto o una empresa, una compañía o cualquier otro sistema que estemos investigando. Cuando hablamos de los fertilizantes, abordamos el kilogramo de fertilizante o la tonelada de cereales en cuestión. El ciclo de vida significa que no solamente cuestionamos, observamos las emisiones, sino también que incluimos la producción, y podemos ver en la pantalla la logística, el transporte, el almacenamiento y las aplicaciones hasta la cosecha. Ese es el ciclo de vida completo del fertilizante. Y durante este ciclo hay diferentes tipos de emisiones que se manifiestan, que contribuyen a los efectos de gases de invernadero que se combinan para los equivalentes de CO2, que es la unión que indica justamente esa huella de carbono. Algunos resultados prácticos de nuestras actividades de investigación y de desarrollo que hemos aportado en cuanto al desarrollo de la metodología y la medición del ciclo de vida. Es una metodología abarcativa para investigar la producción y el uso de fertilizantes. Y también hemos aportado activamente a la base de datos de la Unión Europea, que nos da datos genéricos en cuanto a procesos, y obviamente hemos aportado también datos en cuanto a fertilizantes a esta base de datos, y finalmente pudimos darles a los productores en Suecia darle una garantía de huella de carbono que lo necesitaban para aquellos productores que tenían que cumplir con un requerimiento, una exigencia en cuanto a su producción. Se ha desarrollado diferentes políticas, y esta huella de carbono de fertilizantes juega un papel preponderante. Ahora quisiera observar o pasar a dos impulsores principales, dos aspectos que influyen en la huella de carbono, ya sea alta o baja. Es el rango de aplicación o la tasa de aplicación y el tipo de fertilizante. Pero hay más aspectos que tienen mucha influencia en la huella, por ejemplo, los cambios climáticos o la tecnología o las distancias de transporte. Cuando hablamos del transporte, por ejemplo, de transportar algo dentro de Europa, y otros aspectos también. Pero la tasa de aplicación es muy importante, es un tema muy importante en Europa. Por ejemplo, si tenemos que tener sistemas con inputs menores, orgánicos o con alta productividad, y que tengan un impacto ambiental menor. Ahora, para tener una idea de este aspecto, hicimos un estudio en el que hemos utilizado una maleza, y en este experimento se han determinado diferentes tasas de fertilizantes, diferentes tipos, con respecto al rendimiento y otros indicadores, y hemos tomado esos datos de ese experimento a largo plazo y los hemos convertido en la huella de carbono, kilogramos y equivalentes de CO2 en este caso. Podemos ver a la izquierda el tratamiento del nitrógeno, y en la parte central el tratamiento de la tasa N y el tratamiento que es recomendado por la Unión Europea. Y las tasas, que son de 68 kilogramos para la mitad de la producción, como el óptimo
el rendimiento óptimo. Si vemos la hectárea e ignoramos el rendimiento, la huella de carbono aumenta muchísimo a medida que va aumentando el nitrógeno. El fertilizante de nitrógeno tiene un impacto entonces muy importante en la huella de carbono, pero esta es parte de la historia porque en este caso consideramos únicamente una hectárea e ignoramos si estamos contemplando 2 toneladas o más de 9 toneladas como en el tratamiento óptimo económico. Para considerar este aspecto, hemos incluido también el aspecto del uso de la tierra. Hemos asumido que queremos lograr el mismo rendimiento, que es el rendimiento del tratamiento óptimo económico, en este caso 9,2 toneladas de granos por hectárea, y para lograr a ese porcentaje, utilizando nitrógeno, necesitamos tener más tierra disponible, necesitamos tener más de 4 hectáreas para tener el mismo rendimiento y tener ese óptimo económico. Y más tierra significa deforestación o la conversión de pasturas, por ejemplo, o las tierras de cultivos que se utilizan. Entonces hemos asumido que estas tierras de bosques se convierten en tierras de cultivos. Eso indica o lleva a la pérdida de carbono comparado con las tierras de cultivo. Esta es la parte verde en el gráfico, es la emisión de CO2 por la deforestación que compensa por rindes menores. Vemos también que no es una buena idea no aplicar fertilizantes porque entonces tenemos que convertir más áreas en áreas de cultivo y esto también tiene que ver con los cultivos orgánicos donde necesitamos más productividad y por ende más áreas de cultivo para un mayor rinde. Lo que intentamos hacer es en Yara tratamos de ver las competencias de cultivo para ver cuál es el rinde óptimo, porque también no es muy saludable aplicar más fertilizantes que lo óptimo. Eso también nos da un alto impacto ambiental y una alta huella de carbono. Entonces, por eso es importante ver el insumo del nitrógeno, que no sea limitado por los insumos de el consumo de otros nutrientes. Por ejemplo, haciendo análisis de plantas o haciendo mediciones en el campo y hacer evaluaciones, hacer aplicación de cultivos de precisión. Otro aspecto interesante cuando hablamos de la huella de carbono es el tipo de fertilizante que utilizamos. Cuando hablamos del tipo de fertilizantes queremos comparar urea con AN. AN es equivalente, es parecido al amoníaco de calcio. En algunos lados lo traducen casi como lo mismo. La parte amarilla de este gráfico muestra las emisiones de producción y la parte verde muestra las emisiones del suelo. Y con respecto a las emisiones de producción, vemos que urea tiene un valor mucho menor que el AN, aunque el AN ya se produce con nuevas tecnologías que han mejorado esta parte de las emisiones ya bastante en gran escala. Pero cuando vamos a ver la parte de la emisión en el suelo, estas imágenes muestran lo opuesto. Urea tiene muchísima emisión de CO2 o de N2O que compensa al final la otra parte, la menor. Entonces la huella de carbono es mucho mayor con urea que con AN. Es solo para mencionar qué tipo de emisiones han sido consideradas aquí para lo que es emisiones de producción: amonio, ácido nítrico, urea. Y esto se ve más que nada en los productos terminados. Y en lo que es emisiones de suelo, tenemos el óxido de nitrato directo e indirecto, que es generalmente necesario para compensar para la solidificación. Esto tiene que ver todo con el ciclo de vida, la perspectiva del ciclo de vida, y es importante si lo comparamos los fertilizantes entre sí.
me gustaría concluir. Se ha dicho que producir alimentos en las áreas de agricultura existentes en una intensidad óptima puede evitar la deforestación y también mitigar las emisiones gaseosas. Entonces, usar la tierra lo más eficientemente posible, esa es una buena solución. La producción, las tecnologías de producción de fertilizantes mejorados reducen el consumo de energía, reducen las emisiones de N2O y también reducen la huella de carbono de manera significativa, y aumentar el enfoque que tenemos que poner en las prácticas de gestión de agricultura mejoradas, que ya sabemos que son la principal fuente de emisiones gaseosas. Esa fue la última diapositiva. Muchísimas gracias. Gracias, Frank. Una visión concreta de dónde está puesto el problema y cómo se podría enfrentar. Vamos a discutirlo luego. Muchísimas gracias, Frank. Entonces vamos a invitar ahora a Julio De Lucchi a que nos plantee desde los plaguicidas, para no mencionar los agroquímicos en general, sino herbicidas, fungicidas, insecticidas, cuáles son las áreas de trabajo y de desarrollo que a nivel mundial se están generando dentro de este campo. Bueno, muchas gracias, Emilio. Buenas tardes a todos. Ustedes saben que cuando me invitaron a participar de este panel y hablar justamente en nombre de toda la industria de pesticidas o de agroquímicos, me pareció una excelente oportunidad para referirme a algo que, por supuesto, les comento, no es que no existan los desarrollos y los proyectos nuevos a nivel de agroquímicos. Afortunadamente eso se sigue moviendo y ya vamos a ver con qué características y dentro de qué encuadre se está manejando últimamente, pero me pareció una excelente oportunidad para ir un paso para atrás y referirme a algunas cuestiones que tienen que ver con lo operativo y que necesariamente tienen, y estamos viendo que tienen, un gran impacto en los agroquímicos que puedan llegar a venir en el futuro, pero también en los agroquímicos que hoy día estamos utilizando. Entonces vamos a ver una secuencia y ustedes van a ir siguiendo esta secuencia de puntos y se van a ir dando cuenta a dónde apunto con esto. En primer término, lo que leemos ahí es que los agroquímicos están diseñados para controlar organismos vivos, y cuando hablamos de agroquímicos estamos hablando de herbicidas que controlan malezas, de insecticidas que controlan insectos, de fungicidas o de bactericidas que controlan o que utilizamos para controlar enfermedades. Todos están relacionados con organismos vivos y por lo tanto estamos hablando de productos que con sus más y con sus menos algún impacto sobre el hombre, que tiene en común con esos organismos, tanto vegetales como insectos como patógenos, tiene en común esa característica de organismo vivo. Por otro lado, seguirán siendo necesarios esos agroquímicos para mantener e incrementar la producción de alimentos a nivel mundial. Eso, aun cuando podamos llegar a prever que en algún momento la tecnología va a ir pudiendo limitar la dependencia de la producción de alimentos de esos agroquímicos, yo diría que eso a lo mejor es una proyección o una estimación de un mediano o largo plazo, pero no en lo inmediato que nosotros vayamos a poder ver esa total prescindencia de los agroquímicos. De manera que vamos a seguir teniendo que manejar ese tipo de productos. Las exigencias sobre el impacto sobre la salud y el ambiente serán cada vez mayores, al punto de llegar a limitar algunos de los productos que utilizamos actualmente. Y por supuesto, y en contrapartida con eso, los costos y los tiempos de desarrollo de nuevos ingredientes activos o principios activos y de las formulaciones limitarán la frecuencia de los lanzamientos comerciales. Esto no es una novedad para nadie. En definitiva, ya todos estamos bastante acostumbrados a ver que el ritmo de lanzamiento de nuevas moléculas o de nuevas formulaciones es relativamente más lento que lo era a lo mejor hace 20 años atrás. Las adversidades agrícolas deberán ser controladas entonces con aquellos agroquímicos que sigan o permanezcan aceptados.
Los problemas de resistencia en ese caso van a poder incrementarse, y estamos hablando no solamente de resistencia vegetal, sino también resistencia en insectos o resistencia en determinadas enfermedades. Y por lo tanto las mezclas o secuencias de agroquímicos podrán ser una alternativa de uso creciente. O sea, cada vez se va a tender a necesitar más la combinación perfecta o más perfecta posible de los agroquímicos que tengamos posibles como para combatir o enfrentar aquellas adversidades que tengamos que eliminar. Por lo tanto, y acá vamos a ir ya entrando en el mensaje que yo les quería dejar, es importante tomar conciencia de la importancia del manejo correcto de los agroquímicos disponibles en la actualidad como forma de continuar o de poder continuar con su utilización. Acá estamos haciendo, o les estoy haciendo yo referencia a los agroquímicos de uso actual, aunque les repito, y como les decía al principio, este concepto o este criterio del buen uso, lógicamente va a impactar también en todos los desarrollos o todos los nuevos productos que vayan a poder lanzarse en el futuro. El manejo correcto de los agroquímicos implica la adopción de buenas prácticas de manejo y aplicación. La aplicación es fundamental, aun cuando a veces lo mantenemos, no le digo que lo obviamos, pero a veces nos olvidamos de la importancia de la aplicación misma, de la operación de la aplicación en el resultado y en el buen uso de ese agroquímico. Y por supuesto el respeto de las recomendaciones técnicas referidas a la dosificación, al momento de la aplicación, a la frecuencia de uso que se haga de ese agroquímico. Y por supuesto a la utilización de formulaciones comerciales que estén registradas y de una probada efectividad contra la adversidad que se quiera combatir. Por lo tanto, esto es o fue una brevísima introducción, después seguramente vamos a poder charlar un poco más sobre el tema, pero me interesaba aprovechar esta excelente oportunidad para transmitirles esta inquietud y reiterarles que no se refiere esto necesariamente a las novedades que pudiera haber en la industria de los agroquímicos en el futuro, pero sí a la vigencia de esas novedades y a la vigencia de los agroquímicos que tenemos hoy día en el mercado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, construimos hasta aquí una visión general de dónde están los centros de atención en cada uno de 4 sectores que forman parte de nuestras decisiones cotidianas cuando incorporamos insumos a nuestros esquemas de producción. Decisiones que significan para los costos de producción normalmente entre el 80 o el 90%, si no el 100% de ellos. Entonces ahora me gustaría bajar un poquitito más a tierra esta introducción general y preguntarle, por ejemplo, a Federico, ¿cuáles son las líneas que actualmente, no las proyectadas, siempre escuchamos, estamos trabajando en esto, aquello, esta innovación, esta novedad, y después la hemos escuchado algunas desde hace muchos años, nunca llegan, tardan en llegar y la promesa sigue extendiéndose hacia adelante? ¿Cuáles son las líneas concretas en las que actualmente se trabaja dentro de la genética para ser volcadas a la agricultura? Bueno, creo que hay 2 o 3 aspectos en los que podemos tener muy altas expectativas de ver algo en los próximos años. Creo que lo que decís es totalmente cierto y es parte del riesgo que uno comete cuando trata de hacer futurología en proyectos que tienen distintos tipos de componentes de riesgo, ¿no? Pero yo creo que la industria está muy avanzada en lo que es tecnología para aumento de rendimiento, fundamentalmente lo que tiene que ver con estrés abiótico. Es un tema que a priori, para aquellos que venimos quizás de la genética más tradicional, sonaba un tanto a utopía, porque estamos trabajando sobre atributos de heredabilidad compleja, poligénicos por naturaleza, y de repente pensar que a través de la incorporación por vía de la transgénesis de nuevos sistemas moleculares podemos dar un salto evolutivo en ese sentido, era un tanto desafiante, y hoy sabemos que hay materiales disponibles que nos están aumentando rendimientos entre un 15 y un 20%,
y en casos puntuales de estreses bien definidos, quizás bastante más que eso, ¿no? Creo que eso es novedoso, creo que también es novedoso lo que está planteando la industria desde el punto de vista de captura de valor en algunas de estas tecnologías, principalmente en lo que tiene que ver con eficiencia en uso de nutrientes. Por ejemplo, hay tecnología ya siendo testeada en China que básicamente no la va a pagar el productor, sino que la industria se va a cobrar a partir de los créditos de carbono que genera esta tecnología, y eso creo que es un concepto también novedoso respecto de la relación proveedor-cliente y quién empieza a pagar algunos de los beneficios ambientales que pueden llegar a resultar de este tipo de emprendimientos. Bien, Federico. Entonces, podemos ir pensando en sembrar en áreas marginales, donde ahora no tenemos, vamos y compramos campo, porque total la genética nos va a dar la oportunidad de hacer eso, o el mensaje es más moderado, y además vamos a ir bajando nuestros costos directos porque son más eficientes nuestros cultivos en el uso de nuestros recursos. Creo que, bueno, uno no se arriesga a ser tan osado. Creo que lo que estamos haciendo es mejorar los pisos, no sé si tanto los techos. Por supuesto, no se puede producir sin agua, hay un estrés que es, digamos, un punto de quiebre. Lo que tratamos de hacer es mejorar los promedios y creo que es una tecnología que la tenemos que entender mejor también todos y que probablemente nos permita replantear algunas cosas, no sé si crecer en áreas marginales, pero quizás darnos más oportunidades, ¿no? Bien, excelente, Federico, para ponerlo bien en blanco sobre negro. Y ahora, Santiago, te hago la misma pregunta a vos. Microbiología, millones de genes en microorganismos, en bancos de microorganismos. ¿Qué es lo que podemos esperar para nuestra agricultura en los próximos años? ¿Dónde está el frente? Bueno, una de las cosas que a nosotros nos preocupa y nos frustra un poco es que hemos puesto mucho énfasis en mejorar la calidad tranqueras adentro, digamos, y notamos que hay una barrera importante cuando vamos a la tecnología aplicada. Entonces esto es algo que tenemos que resolver. Nosotros no estamos contentos echándole la culpa a un productor porque aplica mal. Quiere decir que nosotros no hemos sabido, no hemos encontrado, no hemos podido encontrar el vehículo adecuado para que esto llegue como debe llegar. La realidad es que nosotros tenemos en 400 ensayos, cuando nosotros vemos resultados del 7 o del 8% y después el productor ve resultados del 3%, decimos, bueno, acá hay algo que no está caminando bien o no lo estamos entendiendo. Después vemos el gráfico, digamos, la foto que yo mostré, y decimos, bueno, ahí está parte del problema. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando fuerte, nos abocamos hace 3 años que empezamos con esto, teníamos una barrera que era, como dije, la sobrevivencia sobre semilla. Romper esa barrera costó mucho trabajo, eso está hecho, es muy reciente, es un registro que tiene 1 semana, la primera vez que se obtiene, nos entusiasma mucho. Entonces estamos trabajando fuerte en los CTS, estos centros de tratamiento nos entusiasman mucho porque lo que tenemos pensado, esto lo vamos a hacer en alianza con semilleros, con multiplicadores y con compañías químicas. Entonces lo que tenemos pensado incluso es armar centros de consultoría externa, técnica, para que sea el productor verdaderamente el que nos indique a nosotros en cada zona cuál es el tratamiento que él quiere. En alfalfa nosotros estamos teniendo algunos problemas, tenemos un producto que pretratamos y sabemos que en el productor a veces hay problemas porque hay zonas donde va con insecticida, zonas donde va sin insecticida. Nosotros seguimos las directivas del semillero, quisiéramos poder seguir las directivas del productor, o sea que esto nos entusiasma mucho. En cuanto a tecnología aguas abajo, digamos, que es lo que aplica el productor, creo que vamos cada vez más a lo que recién llamé tecnologías estaqueadas. Vamos a ir acumulando tecnologías y esto creo que también ofrece una posibilidad cierta de mejora, y estoy hablando de esto, una cosa debería estar en el mercado en el 2012 o a más tardar en el 2013, o sea que estamos hablando de cosas que ya están. Otra área que se está trabajando fuerte, el hecho de haber podido aislar esta molécula de LSO que yo recién mencioné en su estado puro, nos permite ponerla
en pretratamientos de maíz, por ejemplo. Acá tenemos que trabajar con los semilleros, pero verdaderamente tenemos mucha expectativa en esto porque estamos viendo resultados muy alentadores y esto nos abre una perspectiva grande. De manera que estas yo diría que son las cosas más importantes, estas nuevas tecnologías que hoy podemos trabajar con genes en vez de trabajar con bacterias, nos permite acelerar también un montón la expectativa de capturar parte de esa biodiversidad que yo hablé que era tan difícil de capturar. Pero esa es una tarea que yo no me puedo sentar acá a prometer que la vamos a tener dentro de 6 meses, no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos muchas más herramientas y por lo tanto más posibilidades. Muchísimas gracias, Santiago. Bien puesto entonces el contexto temporal y los logros. Frank, en tu charla mostraste 2 cuestiones que me llamaron la atención. Una es la preocupación, digamos, desde el sector de la fertilización por la huella de carbono y la otra es la búsqueda de formas para mejorar la eficiencia en el uso de los fertilizantes, con particular referencia al caso del nitrógeno. ¿Cuáles de esas cuestiones son las que u otras, son las que efectivamente uno puede ver como productor o como profesional aplicando o introduciendo rápidamente en los próximos tiempos dentro de lo que es la agricultura? Creo que ha sido muy bien explicado por los anteriores disertantes. La eficiencia es una palabra clave y sobre eso quiero hacer énfasis. No es solamente los nutrientes y su eficiencia, sino la eficiencia en general. Es un tema importantísimo para la industria de los fertilizantes, pero también puede verse en la Unión Europea como políticas de la Unión Europea. Los recursos y la eficiencia de los recursos es importantísimo. No solamente se trata sobre los nutrientes, es sobre el agua, el suelo, los minerales, la energía. Todos estos temas son también muy importantes para los fertilizantes al final del día. Entonces, como hemos visto, es una cuestión de intensidad, de eficiencia y de cuán productivos seamos y cuán bien usemos la tierra existente, el agua. Hay tecnologías que se pueden combinar el agua con aplicaciones de fertilizantes que hacen en un buen sistema de riego. Tiene que ver con la aplicación del agua, pero también de los nutrientes. Cuando hablamos de minerales, hablamos de fosfato, de las reservas de fosfato. Aún tenemos muchas reservas, pero es una reserva limitada, es un recurso limitado, debemos cuidarlo. Y más que nada en vista de la sustentabilidad. Y la energía, obviamente para nosotros como productores de nitrógeno, dependemos de los gases nitrógenos. Y queremos tener mucho cuidado con este recurso, queremos buscar alternativas, energías alternativas, por supuesto. Y luego, el otro aspecto es que el uso de nutrientes eficientemente, también de nitrógeno de manera eficiente. Aquí hablamos más que nada de evitar emisiones que tengan causas a futuro y que sean costosos, y que son importantes para el aspecto económico, pero también para el aspecto ambiental, así que ganarían de ambos lados si somos eficientes con el nitrógeno. Y en este caso también brevemente mencioné algunas herramientas que han sido desarrolladas en el campo de agricultura de precisión. Por ejemplo, ya hay algunos sensores que están disponibles, que los usan los productores para ver dónde aplicar específicamente los fertilizantes y que miden el nivel de biomasa por área. Y con toda esta información, la demanda de nitrógeno que vamos a tener en esa parte en particular, que se calcula, una vez que se calcula, se lo lleva directamente a un sistema independiente de cualquier mapa. Es un sistema online. Hay
diferentes opciones que ya están disponibles. Los fertilizantes que tienen bajas emisiones o menos que otros es también una opción. Y por supuesto, continuamente estamos tratando de mejorar todo esto, pero a veces es muy difícil encontrar un descubrimiento nuevo en la industria de los fertilizantes. Es una industria ya muy madura, muy desarrollada. Estamos trabajando con muchos productores que quieren mejorar las recomendaciones para mejorar también las eficiencias de los productos existentes. Julio, te hago la misma pregunta. ¿Cómo podemos aterrizar estos conceptos que vos nos diste sobre esa visión general a nuestra agricultura inmediata? Yo lo que diría es que, y de nuevo, en nombre de toda la industria o analizando toda la industria desde una perspectiva amplia, los agroquímicos o los pesticidas en este momento están o los desarrollos en pesticidas o agroquímicos que están fundamentalmente focalizados en dos cuestiones básicas. Por supuesto hay muchas otras complementarias, pero básicamente están apuntadas en este momento a la eficacia y a la vez a la eficiencia. Es decir, la eficacia la entendemos como la capacidad de lograr un objetivo o controlar un blanco, un target que tengamos como adversidad contra un cultivo agrícola. Y por el otro lado, como ya se dijo también, en todos los sectores de los que estamos aquí participando es más o menos la misma tónica. La eficiencia o la búsqueda del incremento de la eficiencia de un determinado agroquímico pasa por obtener el funcionamiento o el resultado con la menor cantidad posible y en el menor tiempo posible, cosa de impactar en menor medida sobre la salud humana y sobre el medio ambiente, que es en este momento la limitante, digamos, o el parámetro más importante que se intenta cuidar en todo sentido. Entonces, todo el desarrollo y toda la investigación que se está haciendo sobre nuevos principios activos está fundamentalmente focalizada en esas dos cuestiones y también, por supuesto, todos los demás componentes de una formulación que sabemos que también tienen que participar en cualquier producto comercial, cualquier agroquímico comercial. Entonces estamos hablando de evoluciones en cuanto a las concentraciones, evoluciones en cuanto hasta el estado físico en el que se presenten esos agroquímicos, cosa de facilitar la operatoria o la operatividad misma sobre quien los tiene que manejar. La posibilidad también de coformular distintos principios activos en un mismo producto comercial, un mismo producto agroquímico, es otra de las cuestiones que se analizan muy seriamente, y esto se ve mucho en el mercado de los fungicidas, sencillamente porque son maneras de atacar un mismo blanco desde distintos ángulos y con distintas herramientas, digamos así, o con distintas armas, cosa de que exista, por empezar, un mejor control, pero a la vez mucho menos inconvenientes o menos riesgos de que un blanco atacado siempre con de la misma forma termine volviéndose de alguna manera resistente y, consecuentemente, nos complique más la historia de lo que estaba. Por supuesto, la tecnología en el tema de agroquímicos va muy de la mano con todo lo que es la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías de aplicación. Yo comentaba al principio que por más eficiente y por más eficaz que podamos desarrollar un agroquímico, si no existe la forma correcta o el seguimiento de la corrección en cuanto a la aplicación misma, lamentablemente los resultados nunca van a ser tan buenos como se pensaba durante el desarrollo, esto lo sabemos. Y por supuesto, todo lo que es el bajado o la bajada, mejor dicho, de la información que tiene que llegar a los usuarios es también parte de un desarrollo, tal vez no del mismo ámbito, pero de un desarrollo muy importante que todas las compañías y las instituciones o incluso organismos estatales
estamos focalizados en lograr, porque lógicamente el usuario tiene que estar informado de las características de los productos que usa y sobre todo de los modos y mecanismos de acción y de degradación para saber exactamente cómo actuar y cuál es la mejor manera de utilizarlo. Gracias, Julio. Fede, ¿qué impacto podrías cuantificar, describir o sugerir tendrán esas tecnologías que vos mencionaste en nuestra agricultura? ¿Dónde, directa o indirectamente, dónde los vamos a percibir y en qué magnitud? Bueno, es la verdad que una pregunta que nos hacemos todo el tiempo y que no sé si la tenemos del todo respondida, ¿no? Creo que, por supuesto, al final del día todo esto tiene que repercutir económicamente y tiene que generar un beneficio, que es lo que de alguna manera hace que la tecnología sea adoptada o no. Y desde ese punto de vista pensamos que bueno, lo que vamos a lograr hacer es quizás estabilizar un poco mejor, o lograr aportar a estabilizar lo que es el ejercicio de producción agropecuaria, que tiene factores que son difíciles de controlar. Muchos de esos los tratamos de manejar manejando el ambiente y otros quizás a partir de la genética podamos hacer alguna contribución. Creo que puede llegar a redefinir un poco el uso de algunos agroecosistemas, ¿no? Especialmente la tecnología que tiene que ver con lo que mencionaba antes de estrés ambiental y también la inserción de la biotecnología a cultivos que están bastante relegados. Yo creo que uno de los casos que comenté durante la exposición tenían que ver con esta industria que nace, que tiene que ver con el molecular farming, que es una concepción distinta de las plantas. Tiene algo que ver con lo que comentaba Santiago antes, de la producción de enzimas industriales por tecnología de fermentación y la posibilidad de ir complementando eso a partir de la fotosíntesis, produciendo estas mismas enzimas en plantas. Y hoy eso es una realidad. De hecho, nosotros estamos lanzando el primer producto comercial este año en Argentina, que toma, de alguna manera, se pone a la vanguardia en este campo de desarrollo. Y creo que eso, para lo que es el norte de la Patagonia, representa una oportunidad que hoy no tenía, ¿no? O que hoy no tiene, y poder pensarlo a partir de cultivos que tienen a lo mejor algún tipo de ventaja adaptativa en ese tipo de agroecosistemas, es una forma de ir generando una política de desarrollo. Por ahí es donde empezamos a interactuar también con el sector público y donde uno entiende que para que estas cosas progresen tiene que existir una visión compartida. Y creo desde ese punto de vista también en lo que hace a políticas públicas, interacción en cadenas de valor y sector público y privado, también puede llegar a haber un eje de transformación, no solo en lo que es productivo, sino también en lo institucional. Bien. Fede, Santiago, en 2 minutos, ¿qué impacto? Vos algo señalaste, 7% es lo que te dan los resultados, pero ¿qué impacto podrías directa o indirectamente cuantificar, describir o sugerir de estos biodesarrollos? Bueno, yo creo que el primer gran desafío me parece que es nivelar. Creo que nosotros no podemos tener tecnologías oscilantes por motivos que no podemos controlar, que no conocemos o que no podemos comunicar, no podemos entender. De manera que acá me parece que uno de los esfuerzos que estamos haciendo cuando decimos vamos a ir a procesamientos industriales, etcétera, vamos a nivelar rendimientos. Me parece que el otro gran eje es la interacción. Me parece que las empresas hasta ahora, por lo menos las empresas de nuestro rubro, han hecho algún esfuerzo, pero no el suficiente para interactuar con el usuario y para conocer mejor qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los impedimentos para que esto siga mejorando. El hecho de poder, de pensar por lo menos, de que estamos desarrollando productos que van a tener capacidades de producción o que van a tener capacidades de interactuar con ya sea con un defensivo o con un fertilizante, va a requerir mejor conocimiento, mejor interacción entre el usuario y nosotros. Y me parece que ese es un eje que se va a desarrollar
fuertemente a partir de que nosotros podamos establecer lo que yo planteaba recién como centros regionales para poder interactuar y para poder entender mejor. Me parece que vamos hacia un manejo o hacia un futuro donde el productor no va a estar más involucrado en toquetear la semilla ni toquetear activos. Esto va contra la eficiencia, contra la eficacia, contra el medio ambiente, contra la seguridad, y me parece que ha llegado la hora de que eso va a empezar a decrecer fuertemente. De manera que yo creo que va a impactar esto fuertemente también en una responsabilidad de nuestra parte. Nosotros tenemos que asumir que si no lo toca el productor y lo hacemos nosotros, pues nos tendremos que hacer cargo nosotros de la responsabilidad que eso implica, y para el productor tiene una seguridad que va a tener un reclamo sobre algo que nosotros estamos garantizando. De manera que creo que hay varias áreas donde nos va a obligar a nosotros a ser mejores y el productor va a tener la vida más fácil. Muchísimas gracias, Santiago. Frank, ¿te animarías a señalar los impactos que ustedes esperan que esto tenga en la agricultura? ¿Qué es lo que motiva la línea de trabajo de ustedes desde ese sector? Sí. Tal vez volviendo a la huella de carbono, a ese tema, lo que se espera desde la agricultura o de la industria es utilizar para que sea sostenible. No es fácil, es un desafío. Y aparte, todo tiene que estar documentado, registrado, y eso implica, por ejemplo, esta huella, este tema de la huella de carbono. Hay otro tema también. Está todo estandarizado, y para aquellos productores que quieren exportar a los Estados Unidos o la Unión Europea, tal vez lo que viene es la huella de carbono, que va a ser estandarizada, que ya está estandarizada en la Unión Europea. Hay muchas expectativas para demostrar la sostenibilidad en la agricultura, y también esto pone más presión en los productores que necesitan un conocimiento adicional acerca de estas cuestiones en cuanto a cómo manejarlas, cómo gestionarlas. Pero me sorprendió esta semana, tuve un par de reuniones con diferentes productores y personas involucradas en el ámbito de la agricultura, y tenían mucha información ya al respecto en cuanto a las expectativas de estos desarrollos, es decir, prepararse para lo que viene. Están probando diferentes modelos de huella de carbono, y creo que los productores, la comunidad de productores ahora ya puede abordar estos nuevos desafíos. Ya existe conocimiento, ya hay información nueva, y esto va a ser algo que va a ser adicional a las actividades normales agropecuarias, que son de por sí difíciles. Y tal vez algunas tecnologías puedan llegar a contribuir, volviendo lo que se combina con GPS y la documentación detallada de los fertilizantes, y se utiliza esta información que muestra la tasa que se ha aplicado a una parte del campo en particular, o la aplicación de fertilizantes. Toda esta información está siendo documentada, y creo que esta herramienta es de alguna forma similar o se puede comparar a lo que se encuentra en la industria de las semillas. Julio, ¿qué impactos? Bueno, después de escuchar todas las explicaciones de las demás áreas, en realidad siempre hay una gran coincidencia en todas, ¿no? Pero yo le diría que desde el punto de vista de los agroquímicos o de los pesticidas específicamente, lógicamente tanto lo que son los desarrollos que se llevan a cabo por la industria como las recomendaciones sobre la buena utilización apuntan fundamentalmente a lograr la sustentabilidad del sistema y además, por supuesto, la mayor producción y atender a los intereses de quienes producen en este sector.
Yo les diría que puntualmente hablando del uso correcto de los agroquímicos, que es el tema que yo quería remarcar en esta reunión, y asumiendo que estamos trabajando con productos eficaces, o sea, que sean los correctos para lo que se tenga que controlar y que se elija adecuadamente el momento que se tiene que aplicar el producto, independientemente de que se trate de un herbicida, de un insecticida, de un fungicida. Pero el producto y el momento sean los adecuados. Yo les diría que el impacto que puede llegar a tener la aplicación o la dosificación o la reiteración de las aplicaciones en una misma campaña son determinantes y son parámetros muy importantes sobre los que hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar y seguir trabajando, y hay que derivar toda la información que se pueda para que ese tipo de cuestiones no atenten contra la sustentabilidad del sistema, que es lo que nos interesa. Bien, Julio, muchas gracias. Fede, vuelvo a vos, siempre sos el primero en este rebote de preguntas, y hemos analizado tecnologías en un marco global, en un marco más cercano para nuestra agricultura, hemos tratado de que nos transmitan qué impactos tienen, y ahora la pregunta es, ¿qué limitaciones pueden encontrar esos sectores, tanto en la producción, en la transferencia, en la investigación, para que reduzca la posibilidad de que cumplamos con esas metas de contar con estas tecnologías? Bueno, es obviamente una pregunta excelente desde el punto de vista de lo que mencionaste al principio de poder lograr que todo esto se haga realidad, ¿no? Y desde ese punto de vista yo te diría que en la industria de la semilla hay una serie de grandes desafíos. Creo que hoy, anclados en la sociedad del conocimiento, por supuesto el desafío número uno de la industria es contar con los recursos humanos necesarios para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Quizás hablando un poco más en el contexto nacional, eso es fundamental y decisivo. Creo que ahí es donde está el mayor desafío para poder lograr lo que uno se propone. Creo que en lo que mencionaba antes de tratar de articular una visión compartida, tenemos que reconocer el valor de la propiedad intelectual. Sin ese incentivo nada de esto tiene sentido, y creo que hay cosas bastante sensatas que se hicieron en el resto del mundo y que quizás Argentina pueda hacer para tener un marco legal adecuado al tiempo en el que vivimos, tanto en lo que hace a la ley de patentes como la ley de semillas. Por supuesto, hace falta financiamiento de riesgo, todas estas cosas cuestan mucha plata, y creo que el capital privado tiene que estar dispuesto a enfrentar este tipo de proyectos, pero poniendo todo este tipo de cosas en una bolsa, te diría que lo más importante para la industria biotecnológica local, aplicada a lo que es la genética de semillas, es modernizar nuestro sistema regulatorio, ¿no? Creo que eso es tan decisivo como el tema de los recursos humanos. Y si Argentina se puede dar la posibilidad de tener un sistema regulatorio robusto por sobre todas las cosas, pero que a la vez sea predecible y sea ágil, creo que le estamos dando a la industria la herramienta de competitividad más importante que le podemos dar. Y creo que, la verdad que saludo el esfuerzo que se está haciendo en ese sentido. Estamos a pocos días de los anuncios oficiales en lo que es la instalación de un nuevo marco regulatorio, y sin eso creo que hay muchas de las cosas que mencionaba en mi presentación que no tendrían futuro, ¿no? Gracias, Federico. Santiago, Mirá, ¿ves limitantes? muy creativo no voy a ser, porque la realidad es que esta molécula que nosotros hemos aislado en forma de semisíntesis ahora, en Estados Unidos está patentada. Esto es un acuerdo que nosotros hicimos con el INRA francés, que costó un montón de tiempo, plata y esfuerzo. En Estados Unidos, insisto, está protegida bajo patente y acá no. Entonces, nosotros traemos esta tecnología acá. La tecnología es inmediatamente
semi-copiada y se pierde un incentivo muy importante para la próxima inversión. Digamos, yo voy al accionista y digo, bueno, hagamos lo mismo ahora de vuelta con Ina Francés, me mira y me dice, bueno, sí, no lo vamos a hacer, porque no puedo, no me da el tiempo a veces para recuperar esa inversión. Así que eso sería una limitante que nos gustaría resolver. No es fácil de resolverlo en la Argentina porque los biológicos en la Argentina están totalmente fuera del sistema. De cualquier manera, también nosotros sufrimos la falta de regulación en la industria de la semilla y estamos apoyando ese esfuerzo porque nosotros creemos que eso también es parte de lo que nosotros podemos aportar. Hay otra área que a nosotros, a mí me preocupa siempre, es una limitante, no la sabemos resolver bien, que es el sistema de ensayos. Esto parece una cosa tan sencilla y es tan compleja, y no es particular a nuestra industria, pero me gustaría encontrar un sistema nacional de una red que fuera más fácil, más creíble, más repetible, y que no haya en cada esquina un ensayo donde uno tiene que salir a explicar y donde confundimos. Hoy creo que era Yolanda que hablaba de ciencia aplicada. Nosotros confundimos ciencia básica con ciencia aplicada, hacemos un menjunje y nos cuesta entonces llegar con un mensaje claro. Me encantaría resolver ese problema. Ese es un problema, no solamente para nosotros, pero tener una red de ensayos clara, nada más que eso. Desarrollo y transferencia ligado al sistema científico. Sí. Frank, ¿cuáles son las limitantes que podría tener el sector de los fertilizantes para reducir su huella de carbono e incorporar o adoptar las prácticas de la mejora en la eficiencia del uso? Yeah, in our case, it's very much an issue of communication and knowledge transfer, transfer of technology and information, and that's not always easy. If you think of such an occasion like today, or this Congress is of course a great opportunity to share information, to share technologies, but if we, for example, think of China, there we have 800 million. Hay 800.000 millones de granjeros trabajando en menos de una hectárea o en media hectárea. Es muy difícil de poder ver una nueva tecnología o un nuevo sistema a los productores, porque hay mucho material de información y es muy difícil por ahí obtener esa información y pasarla. Es un problema principalmente en países en desarrollo, como en África o en China. En otros casos, yo diría, a veces es la predisposición o la apertura de las comunidades de productores a probar cosas nuevas, convencerlos de que tienen que probar cosas nuevas, nuevos productos, hacer pruebas en sus propios ensayos, en sus propios campos, hacer pruebas científicas, porque lo que uno ve al final es lo que uno cree. Y por supuesto eso también es una limitación. Otra limitación que brevemente me gustaría mencionar es el costo. Por supuesto, si hablamos de mejoras ambientales como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hay causas externas también y no es visible para alguien, pero es un costo que lo van a pagar las futuras generaciones. ¿Estamos preparados para asumir estos costos que vamos a compartir en la sociedad? ¿O debería ser parte de subsidios? O hay diferentes soluciones, pero seguramente esto va a ser un problema para implementar las tecnologías para solamente reducir emisiones y no solamente aumentar la producción. Muchas gracias. Y Julio, ¿qué limitantes tienen los plaguicidas para incorporar mejoras o en el desarrollo de nuevas moléculas o fundamentalmente en las mejoras en su uso? Sí. Yo estaba pensando que a lo mejor
Por supuesto, la Argentina no está muy lejos de lo que pasa a nivel mundial con los agroquímicos. En ese sentido estamos muy en la misma tónica con la mayoría de los demás países. Y en forma particular yo me animaría a decir que no hay una limitante. A lo mejor la palabra limitante no es la que en el punto de los agroquímicos es más adecuada. Lógicamente, toda la industria es consciente de que los desarrollos que hay que encarar en este ámbito tienen que estar encuadrados con una legislación y con un cuidado muy particular y que están permanentemente siendo observados por distintas legislaciones a nivel mundial, de manera que en este sentido todo lo que tenga que ver con la salud y con lo medioambiental es un determinante de plazos o de tiempos de desarrollo que lógicamente repercuten en costos. Entonces, a lo mejor la exigencia es uno de los motores de esa, digamos, lentitud de la que yo hablaba en un principio y de la mayor inversión que necesita un desarrollo de agroquímicos a esta altura. Pero lógicamente también la industria tiene un gran trabajo en lo que es el pasaje de información y el pasaje de recomendaciones puntuales que hagan al buen uso y siempre, por supuesto, enmarcado eso dentro de un cuadro legal, que eso sí, a lo mejor con sus variaciones, depende de cada país, pero dentro de eso un marco legal que permita un control y una racionalidad en el desarrollo y lanzamiento de productos nuevos, sin que por supuesto eso se transforme en una limitante que pudiera repercutir negativamente contra el desarrollo de la actividad agrícola, que es, digamos, uno de los motores de la economía de muchos países, incluido el nuestro. De manera que básicamente es eso lo que... Muchas gracias, Julio. De nada. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante alrededor de los aspectos que en las tecnologías de insumos, en las innovaciones en tecnologías de insumos nos cabe esperar desde la producción por parte de estos sectores. Me parece que aparece bastante claro de que el acento está puesto básicamente en el aumento de la productividad, en el crecimiento, en la eficiencia del uso de los recursos, en la mejora del ambiente o en la preservación del ambiente y en la salud a través de, por ejemplo, la mejora en la calidad de aquellos aspectos que estamos utilizando. Creo que también han señalado una cuestión que tiene que ver con un cambio en el paradigma del productor, que es relevante como preparándose para los últimos años. Así como en algún momento el productor abandonó la sembradora y su taller en el casco y se dio esa tarea a un contratista para que le hiciera profesionalmente por él, hoy vemos también que la industria, fundamentalmente aquella que tiene que ver con los microorganismos y tal vez en el futuro con agroquímicos, fundamentalmente cuando pensamos en las sinergias, en el estaqueado, no solo de genes, sino de tecnologías dentro de semillas y demás, apuntan a profesionalizar lo que se denominan los tratamientos, ¿no?, de este tipo de tecnologías. En las plataformas tecnológicas de los tres sectores están estas cuestiones: el ambiente, el crecimiento y la eficiencia como aspecto fundamental. Hay mucho por hacer, por lo que veo, en lo que es investigación todavía y desarrollo fundamentalmente, pero hay un acento puesto en que el común denominador de todo esto ha sido en la transferencia de las tecnologías. Una gran parte está colocada en la transferencia de las tecnologías que ya existen. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, los sectores de la industria, los productores y desde ya quienes son los agentes de transferencia por excelencia, los asesores. Les agradezco enormemente que me hayan permitido compartir este panel con ustedes y haberlo conducido, y le agradezco al público la atención que prestaron. Muchísimas gracias.